Abrimos nuestro consultorio médico en Más de Uno Guipúzcoa y hoy hablamos sobre las lesiones del ligamento cruzado anterior en mujeres, que parece que se está convirtiendo en una nueva epidemia. Y para ello contamos con el traumatólogo de Policlínica Guipúzcoa, el doctor Ricardo Cuéllar. Ricardo Eguerdión, muy buenas. Verdín, buenos días. Gracias por acompañarnos. Y también tenemos con nosotros a la deportista profesional operada de esta lesión por él, además, María Eraunzetamurgil. María Eguerdión. Bienvenida a los micrófonos de Onda Cero. Bueno, para ir entrando en materia, y sobre todo para que nuestros oyentes puedan comprender mejor de qué vamos a hablar, ¿en qué consiste, doctor, la rotura del ligamento cruzado anterior? Bueno, la rotura del ligamento cruzado anterior constituye una de las lesiones más frecuentes y más graves que pueden presentar un deportista, cualquier tipo de deporte, a lo largo de su trayectoria deportiva. Es la rotura de uno de los ligamentos más importantes de la rodilla, que le da estabilidad. Por eso, fundamentalmente, adelantándome igual más a la pregunta, lo que confiere en la rodilla no es una sintomatología de dolor, sino básicamente lo que produce es una inestabilidad de la rodilla, por la cual el deportista con esa lesión es incapaz nuevamente de hacer actividades que conlleven giro, fundamentalmente el dribbling o el regate, porque se caería al fallarle el ligamento roto, al fallar se caería de nuevo al suelo y tendría un episodio de lo que llamamos inestabilidad. Eso es lo que caracteriza a la rotura de ese importante ligamento. ¿Y cómo se produce normalmente o cuál es la sintomatología más habitual? El mecanismo es muy parecido en todos los deportes. Yo creo que todo el mundo ha visto lesionarse a un jugador de fútbol, en la que dice si prácticamente se ha lesionado solo. El mecanismo es el pie queda bloqueado en el terreno, bien en el terreno de juego, en la hierba por los tacos, bien en la cancha de baloncesto sobre el parqué, o la típica lesión también de esquí, en la que el esquí no salta y el pie queda bloqueado y el cuerpo gira, rota, hace un movimiento de rotación centrado precisamente en la rodilla que se lesiona. Esa energía es superior a la resistencia que tiene el ligamento cruzado y ese es el mecanismo más frecuente de rotura de dicho ligamento. Como he adelantado un poco, la clínica básicamente transcurrida las primeras 3-4 semanas, la rodilla deja de doler y de estar hinchada y lo que queda es una rodilla inestable en la cual el deportista o la persona que vuelva a hacer un giro, pues normalmente si no en el primero, en el tercer giro se volvería a ir al suelo al no tener competencia el ligamento roto. Claro. ¿Y por qué ha crecido tanto la incidencia en mujeres últimamente? Bueno, no es que haya crecido la incidencia per se, lo que ocurre es que ha aumentado mucho la participación de la mujer en todas las actividades deportivas y eso es muy destacado fundamentalmente en el fútbol. En el fútbol la mujer se ha incorporado de una manera mucho más importante en cantidad en los últimos años y eso ha hecho que hayamos ido viendo que el número de mujeres que se lesionaban es cada vez superior. Claro. Pero aparte de eso hay un factor estadístico estudiado que por diversas características fundamentalmente anatómicas y de la biomecánica de la mujer tiende a producirse una lesión entre 1,4 y 1,5 veces más que el varón en el mismo tipo de situaciones. Es decir, el número de lesiones del ligamento cruzado de la mujer es, como digo, eso está estudiado estadísticamente. No solo yo lo he podido corroborar un poco a lo largo de estos años con los datos que nos facilita la Federación Guipuzcoana de Fútbol, pero se reproduce con otras estadísticas que hay publicadas pues en Estados Unidos, que tienen un montón de lesiones, etcétera. Es decir, se lesiona con mucha más frecuencia. Claro. ¿Y cómo se diagnostica una lesión del ligamento cruzado? Bueno, el diagnóstico inicialmente resulta relativamente sencillo para el especialista. Se hace una sencilla exploración manual permite hacer un alto diagnóstico de sospecha. Hoy en día, evidentemente, el diagnóstico se corrobora siempre con la realización de un estudio de resonancia magnética. ¿Y cómo podríamos utilizar la palabra reparación, es decir, cómo se repara esta lesión y qué pronóstico tiene en nuestros días? Bien, la lesión tiene una única manera de ser reparada, que es el tratamiento quirúrgico. Generalmente
cualquier persona activa, no voy a hablar nunca de edades, sino cualquier persona activa que pretenda seguir realizando su actividad deportiva, la única solución normalmente es quirúrgica. Sí. Sí que es posible tratarlo de manera ortopédica, es decir, mediante solamente rehabilitación sin ser operado, pero suele ser una situación reservada más bien a personas más sedentarias o que hacen deporte muy ocasional y que incluso abandonarían deporte de riesgo de giro. Evidentemente el pronóstico en tiempos, esta lesión constituía prácticamente un abandono de la carrera profesional, en una cirugía mucho más compleja técnicamente, y muy pocos jugadores se reincorporan a veces al mismo nivel deportivo. Hoy en día este pronóstico ha cambiado y no te voy a decir el 100%, pero la inmensa mayoría de los pacientes que intervenimos pueden reanudar después de la rehabilitación su actividad deportiva previa. Y hoy precisamente contamos con un ejemplo, porque hoy contamos además con una invitada de excepción, como hemos mencionado anteriormente, que es la jugadora de baloncesto profesional María Eraunzeta-Murgil, que fue operada de rotura de ligamentos cruzados precisamente por el doctor Cuéllar y por su equipo. María, cuéntanos qué te pasó y qué factores eran para ti más relevantes de cara a reiniciar tu actividad deportiva profesional. Bueno, pues yo tuve la mala suerte de romperme el ligamento cruzado anterior cuando tenía 17 años, ya hace unos años, pero al final la lesión es igual, sigue, o sea, es una lesión de larga duración y siempre como deportista profesional pues o como deportista es un palo grande, y al final los factores más relevantes que me ayudaron a mí y al equipo médico en la rehabilitación y la readaptación a la pista pues fue la disposición personal, principalmente porque al final es una lesión, pues como he dicho, de larga duración, donde sabes que vas a tener muchos momentos de altibajos, avanzando poquito a poco. Entonces también es muy importante tener unas metas de corto plazo para llegar al objetivo final, que es estar al mejor nivel claro. para volver. Claro, o intentar por lo menos recuperar el nivel que tenías anteriormente. ¿Qué es lo que más, imagino que recordarás muchísimas cosas, pero qué es lo que más agradeces del equipo médico y de los fisios que te atendieron? Bueno, al final la confianza que te dan y que tienes en ellos para volver a ese nivel. Al final es muy importante que el equipo médico te ayude en eso, en saber qué pautas tienes que seguir, en que, como he dicho antes, que va a ser un proceso largo, pero yo creo que esas metas a corto plazo son muy importantes, y claro, la paciencia que hay que tenerla. ¿Qué consejos darías a los deportistas que se encuentran, por ejemplo, en fase de recuperación de una lesión como la que tú tuviste ahora mismo y que nos están escuchando? Yo creo que es muy importante la disciplina, el trabajar día a día. Al final, ahora creo que el proceso es un poco más diferente, pero yo tuve un mes antes el tiempo de poder preparar mi rodilla para esa operación, y luego mi objetivo era llegar a un mundial con la selección española, y sabía que el tiempo estaba acotado, pero que tenía tiempo para hacer ese proceso. Entonces yo creo que lo más importante es la disciplina, el seguir día a día y tener muy claros los objetivos. Olvidado, recuperado y... Olvidado y recuperado, sí. Eso es lo más importante. Doctor Cuéllar, a primeros de mayo, además, en Donosti vamos a tener la segunda edición del Congreso Nacional Conjunto de la Asociación Española de Artroscopia y de la Sociedad Española de Rodilla, que ha sido posible traer precisamente a San Sebastián gracias a su empeño, que está presidiendo esta iniciativa. ¿Qué puede avanzarnos sobre la importancia de este congreso y cómo se puede asistir si es que podemos acudir a él? Claro. Bueno, efectivamente, corrigiéndote un poco, es la segunda vez que viene este congreso aquí, pero realmente es su 12ª edición. Bueno, la importancia es la de traer un congreso a San Sebastián. Este congreso, antes de ser conjunto de ambas sociedades, la española de artroscopia, como has dicho tú, la EA, y la española de rodilla, la SEROT, ya se realizó
Anteriormente lo presidió el doctor H. Navaso, previamente, e incluso de la sociedad de la EA, de la Española de Artroscopia, y también el doctor Agustín Álvarez desarrolló también individualmente el de la SERO, de la Española de Rodilla, en alguna ocasión. La importancia de este congreso es el segundo congreso de nuestra especialidad de traumatología, quizá más importante después del general, el que más invitados, ponentes atrae. Y para la ciudad siempre es importante. Yo siempre tengo que destacar un poco la colaboración que para atraer estos congresos tiene el Buró Turismo, la Oficina de Turismo de San Sebastián, y el propio Palacio de Cursal, sus departamentos en general colaboran mucho para poder traer estos congresos a San Sebastián, que son atractivos. San Sebastián siempre se ha considerado una ciudad sede cómoda y atractiva para realizar congresos. Sí, sí. Y en el congreso además se va a dedicar, hablábamos precisamente de esta lesión de ligamento cruzado, se va a dedicar una mesa a la lesión de ligamentos cruzados en mujeres. No sé si puede avanzarnos algo sobre los planes de prevención que se van a comentar en el Congreso al respecto. Bueno, esta es una iniciativa novedosa. Ambas sociedades y el Congreso en sí pretenden dejar un buen recuerdo en la ciudad, y por eso van a abrir una de las sesiones habituales de debate del Congreso a todo el mundo que esté interesado. Fundamentalmente va dirigida a todo el público en general, pero muy fundamentalmente a preparadores, entrenadores, federativos de clubs, sobre esta lesión, que evidentemente la manera de prevenirla es poner en marcha los diversos programas que ya existen de entrenamiento para prevención de este tipo de lesiones. Estos son programas ya conocidos, pero realmente a veces resulta dificultoso dependiendo de las dotaciones que puede tener cada club. Pero es una iniciativa que pretendemos que quede abierta y que dé paso a que cada vez se incorporen más estos programas de prevención, que fundamentalmente son de entrenamientos muy específicos, como te decía, sí, de entrenamientos de esas diferencias anatómicas y sobre todo biomecánicas que puede haber entre el hombre y la mujer. No es que el hombre no los deba hacer, también, por supuesto, pero muy evidentemente lo que también se ha demostrado estadísticamente es que la realización habitual y mantenida de este tipo de programas puede reducir la incidencia de las lesiones hasta en un 25 o un 30% o más. Yo creo que esto es fundamental. Bueno, y ya para ir finalizando, sí me gustaría terminar destacando el hecho de contar con este 12º Congreso sobre Artroscopia y Rodilla en San Sebastián. ¿Qué le gustaría destacar ya para cerrar este tiempo de conversación de un congreso tan importante como este en una ciudad como Donosti? Bueno, lo apuntaba también un poco antes, para una ciudad como esta que básicamente acoge congresos de manera habitual, pues es un evento importante y necesario. Lo notan y lo destacan los colectivos de taxistas, los hoteles, la restauración. Todo el mundo está pendiente unos días y sabe y conoce que hay más gente y muy a menudo sabe que vienen a un congreso médico. Claro. Yo no sé si en este caso también María estará presente o acudirá. María está ciertamente también invitada a esa sesión, precisamente que queremos abrir a todo el público en general y muy específicamente, como digo, a los entrenadores y a los clubs, y también a los lesionados y la gente en general que pueda estar interesada. Muy bien, bueno, a medida que nos vayamos acercando incidiremos en ello y por supuesto daremos toda la información necesaria para que toda aquella persona que quiera asistir pueda hacerlo. Pues ha sido un verdadero placer hablar tanto con el doctor como con María sobre las lesiones del ligamento cruzado anterior en mujeres. De todas formas, si alguien quiere más información sobre la rotura del ligamento cruzado anterior en mujeres, ya saben que lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con el Servicio de Traumatología de Policlínica Guipúzcoa y que tienen que llamar al 943 50 20 49. Doctor Ricardo Cuéllar, un placer, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias, Eduardo, muy buen día. Y a María la mejor de las suertes y a cuidarse, María, y a seguir compitiendo a ese nivel y
y con esa forma tan buena de hacer las cosas. Así que mucha suerte. Gracias y hasta una próxima ocasión. Nosotros